Perfecto. Vamos con el tema 3 de 3, bueno, con los subtemas 3 de 3, que son muy sencillos, no se preocupen por el tiempo, porque tenemos media hora suficiente para aterrizar estos conceptos. Entonces, yo sé que estos conceptos se tienen que ver en el laboratorio. Los que van conmigo de ese tema, voy a tratar de darlo de forma diferente, lo mismo, más resumida, pero son importantes que a estas alturas de que terminemos esta unidad, todos dominemos esto. De ahí que los objetivos de esto es entender las definiciones. Y entender las definiciones no es más que yo el día de mañana les diga en un examen, en una actividad, ¿no? A veces son muy sencillas las actividades, pues ya vamos a programar alguna, una actividad que diga, deme 10 ejemplos de antígeno. Y pues en automático ustedes se van a reír. Hay 10 ejemplos. Las 10 palabras que se les venga a la mente van a ser correctas, porque entendemos qué significa antígeno. Yo les digo, denme 3 ejemplos de aptenos. Bueno, lo van a pensar más y van a decir, ay, ¿qué será un apteno? Ah, bueno, el dinitrobenceno, los ácidos nucleicos, ¿no? Un fármaco. Entonces, son los ejemplos. Entonces, ¿cómo me van a poder dar ejemplos? Pues entendiendo las definiciones. Entonces, lejos de que se las aprendan, yo no busco que se las memoricen, pero sí que formen parte de ustedes. Y ahora sí hablen con propiedad y digan, la nueva vacuna que va a aparecer, quiero que sea inmunogénica. Y alguien les va a decir, antigénica. Bueno, si es inmunogénica, seguro fue antigénica, porque antígeno es el reconocimiento, inmunógeno es el resultado de ese reconocimiento. Entonces, que puedan hablar de propiedad y alguien diga, bueno, la nueva vacuna tiene adyuvante. Y van a decir, usa adyuvante porque la nueva vacuna no es inmunogénica, pero sí antigénica. Entonces, le adicionan un adyuvante para convertirle en un buen inmunógeno. Entonces, eso es lo que quiero lograr. Y para lograr eso, necesitamos entender bien esas definiciones. Inicié dando contexto porque teóricamente ya lo vieron en el laboratorio. Pero si muchos todavía no entienden la diferencia entre antígeno e inmunógeno, pues quiere decir que se los dieron, pero no formó parte de ustedes esos conceptos. Entonces, vamos a aprovechar estos minutos para que sean parte de ustedes. A ver, ayúdenme ¿cómo se llama? A entender qué tan cierta es mi teoría que ya se los dieron. ¿Quién en este momento, antes de empezar mi clase, puede diferenciar qué es un antígeno y qué es un inmunógeno? Yo, Levanten la mano. yo, ay, caray, yo, 3, 4, ¿quién más? yo. 5. Sí, No, ya hay muchos. 6, 7. Sí, profe. Yo también. 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 Los que no me levantan la mano, o sea, no hay problema, o sea, para eso estoy. Voy a decir, para eso me pagan, no, no es cierto, ¿eh? Para eso estoy de gusto. Ya saqué mi comercial. Yo soy de los profesores que realmente lo hago por gusto. No recibo remuneración por parte de la UNAM por las clases frente a grupo. Entonces, pero me apasiona la inmunología, ¿no? Entonces, los que levantaron la mano, ¿de casualidad no van conmigo en laboratorio? No, profe. Oh. Bueno, No, profe. Sí, profesor. Sí, ya me asustaron los que van en laboratorio conmigo, con nosotros, porque en teoría lo tenían que dominar, ese era el objetivo de esa clase. Y los que no me han levantado sus manos, pues de alguna manera tenemos que aprovechar estos minutos. Quiero que se despierten y que entiendan. Bueno, vámonos de lleno a qué es un antígeno. Entonces, ojo, estamos en el contexto de entender inmunidad adaptativa, o sea, en el contexto de la teoría de selección clonal. Entonces, cualquier molécula que es capaz de ser reconocida por esa respuesta adaptativa, que es por un linfocito B o por un linfocito T, va a ser antígeno. Dicho en otras palabras, el B, aquí se los enseño. Este B, permítanme poner mi puntero láser. Este linfocito B, esto que ven aquí en amarillo, se llama BCR. Les digo un secreto. Ya muchos me lo adivinaron, ese secreto. Este BCR se parece a qué? A la estructura que les digo mentalmente. Un cuerpo y Cuerpo. como un anticuerpo. anticuerpo. Ahí les va su primer secreto. Quizá guárdenlo como secreto porque todavía no es momento de entender cómo se generó, pero ya se adelantaron. El BCR no es más que un anticuerpo de membrana. Eso que dicen sus profesores BCR es un anticuerpo de membrana. Se los presento.
Este es el BCR. Se les voy a presentar el TCR. Esto es el TCR. ¿Qué quiero decir? Que esta célula tiene muchos de estos, todos igualitos con la misma especificidad. Si fuera T, este T tiene muchos de estos, todos igualitos con la misma especificidad. Entonces, cualquier cosa que pueda ser reconocida por ese universo de BCRs, no piensen en una célula, piensen 10 a la 14, 10 a la 16 células con múltiples BCRs, con una misma especificidad por cada célula o Ts. Cualquier cosa que es reconocido por esto, lo voy a llamar antígeno. Entonces, por eso la definición de antígeno no es más que molécula capaz de ser reconocida por el sistema inmunitario adaptativo. Parafraseo, molécula capaz de ser reconocida por BCRs o TCRs. Parafraseo, cualquier cosa que sea reconocida por un linfocito B o por un linfocito T. Forma simplificada, cualquier cosa que es reconocida por la respuesta inmunitaria adaptativa. Se dieron cuenta que todas mis frases que he dicho, todas acuñan, dicen, hacen énfasis a lo que es un antígeno. Entonces, si yo les pregunto, denme 5 ejemplos de antígeno, ¿cuántas respuestas correctas hay? 10 a la 14, 10 a la 16. Prácticamente todo es antígeno. Ahora, después de reconocer, ¿se acuerdan? Viene la curva esta. Reconozco, me activo. Y activar es acción clonal y diferenciación. No todo lo que se reconoce o no todo se puede reconocer bajo esas circunstancias. Entonces, si ese antígeno que ingresa al cuerpo logra expandir clonas y diferenciarse, en lugar de llamarlo antígeno, lo voy a llamar inmunógeno. Es decir, cualquier molécula o sustancia que es capaz de despertar respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Y qué me entiendo por respuesta inmunitaria adaptativa? Generar anticuerpos, generar T listos para actuar, T efectores. Eso es respuesta inmunitaria. Entonces, cualquier cosa que hace capaz de ser eso, la llamamos inmunógeno. Algo importante, nos queda claro que para ser inmunógeno, previamente tuvo que ser ¿qué? Reconocido. Entonces, por eso digo una frase. Todo inmunógeno es antígeno, pero no todo antígeno es inmunógeno. Es decir, para poder montar una respuesta, nos queda claro que tiene que ser reconocido, pero no todo lo que es reconocido seguramente va a terminar en montar respuesta. Pongo un ejemplo. Moléculas muy pequeñas, como el dinitrobenceno, el dinitrofenol, como partes de ácidos nucleicos, como fármacos, penicilina, ampicilina, estreptomicina, ¿no? Aspirina. ¿Ya se los imaginaron en dimensiones pequeñitos? Al ser tan pequeñitos, difícilmente montan respuesta. Y alguien me va a decir, no montan respuesta, no son inmunogénicos porque no son reconocidos, y yo les voy a contestar, no, sí se pueden reconocer. ¿Y cómo sabe que se reconocen? Ah, porque en laboratorio esas moléculas pequeñas, el dinitrobenceno, lo acoplaron con una proteína gigante y se dieron cuenta que acoplado sí puede ser reconocido. Entonces, esa molécula pequeña, al acoplarla a una proteína grande, se demuestra que sí es antígeno. Entonces, conclusión de esto, no todos los antígenos son inmunógenos, pero sí todos los inmunógenos son antígenos. Entonces, ¿cómo le voy a llamar a esos que son antígenos y no montan respuesta? Apteno. Y la definición de apteno no es eso, más que decir moléculas pequeñas que pueden ser reconocidas por el sistema inmunitario adaptativo, pero no montan respuesta. Esa es la definición de apteno. Entonces, al entender esos conceptos, nos queda claro otro concepto, que al hablar de, ¿cómo se llama?, de antígeno, hablo de grados de antigenicidad, es decir, qué tanto se combina receptor, antígeno. No es lo mismo reconocerlo así que reconocerlo con gran fuerza. También hablo de grados de inmunogenicidad y puedo entender que hay moléculas muy inmunogénicas, poco inmunogénicas, levemente inmunogénicas, ¿no? Entonces, ¿yo qué quiero? Respuestas
fuertemente inmunogénicas para que se traduzcan en protección. De ahí que las vacunas lo que buscan ser que sean inmunógenos fuertes. Su proyecto de laboratorio que todos van a desarrollar de forma teórica es jugar con esa inmunogenicidad, es jugar qué tan inmunogénico es, alterando diferentes factores propios del antígeno y propios del medio. Entonces, ¿dudas sobre estas definiciones? No. En el chat le preguntan, bueno, más bien le piden que si puede repetir la definición de apteno. Repito definición de apteno. Cada que me piden que repita, la verdad no sé ni lo que dije anteriormente, pero regreso, se me sale a veces de forma diferente, pero ¿qué es un apteno? Diferente en palabras, no en concepto. ¿Qué es un apteno? Una molécula, generalmente, así dicen los libros, una molécula generalmente de bajo peso molecular. O simplemente digan una molécula pequeña, o sientan con el corazón la definición, digan una molécula muy pequeña. Una molécula de bajo peso molecular que puede ser reconocida, o es que quítenle el puede ser, dicen, que es reconocida por el sistema inmunitario adaptativo, es decir, molécula pequeña que es reconocida por BCRs y TCRs, molécula pequeña que es reconocido por este y o por este, nos queda claro, pero, ahí sí el pero es contundente, pero no es capaz de ¿qué? De despertar una respuesta inmunitaria. ¿No? Ejemplos, benceno, dinitrobenceno, dinitrofenol, penicilina, ampicilina, ácido, lo que es ácido acetil salicílico, pues son moléculas pequeñas, ¿no? DNA, fragmentos de DNA son moléculas pequeñas, que sabemos hoy en día por investigación que son reconocidas, pero no montan respuesta. Entonces, cada que se toman un fármaco tiene una respuesta contra el fármaco, solo los que son alérgicos, pero los que no son alérgicos, ¿qué quiere decir? Que sí puede ser reconocido, pero yo no monto respuesta, ¿no? Entonces, no monto respuesta, entonces por eso cae en el concepto de apteno. Entonces, yo les digo en laboratorio, recuerden sus clases de conjuntos, el universo es antígeno. De eso de universo hay un conjunto muy grande en ese universo que se llaman inmunógenos. De ese universo de antígenos hay otro más pequeño que se llaman aptenos. Los aptenos unidos a una molécula grande forman complejos apténicos. Y esos complejos apténicos ya son inmunógenos. Entonces les digo, jueguen con el círculo de inmunógenos, el círculo de aptenos y hagan una intersección. Entonces lo que se junta en esa serie de conjuntos, pues pongan el nombre de complejos apténicos. Ahora, no lo sé si les cuento otro universo más grande. Hay moléculas que son reconocidas y se montan respuestas. O sea, un apteno no monta respuesta. Pero hay otras moléculas que sí se reconocen, pero no montan respuesta. Que montan otro tipo de respuesta. Se llaman respuesta de tolerancia. Tolerancia. ¿Qué es la respuesta de tolerancia a diferencia de la respuesta inmunitaria? Pues todo lo contrario. Si tengo anticuerpos y linfocitos T, una respuesta de tolerancia es inhibir esa presencia de anticuerpos y apagar esas células. Eso se llama respuesta de tolerancia, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a llamar esos antígenos que inducen tolerancia? Tolerógeno. Tolerógeno. Entonces, quizá no se los puse en la diapositiva por el simple hecho que muchas veces confunden apteno y tolerógeno. Entender tolerógeno ya es los temas finales, es entender enfermedades autoinmunes. Y enfermedades autoinmunes es una clase muy importante, pero solo quiero ahí como que les dé una probada de lo que vamos a seguir viendo en el curso. Ahorita lo que requiero es que ya en mente tengan bien claro cuando dicen que es un inmunógeno y que dicen que es un apteno. ¿Alguien sigue teniendo dudas? ¿Cuál es la diferencia de inmunógeno y antígeno? Inmunógeno, ya hay respuesta. Inmunógeno, a ver, solo por definición, un inmunógeno ya hay respuesta. Ya hay presencia de anticuerpos y o células T. Antígeno simplemente es el hecho de decir que es reconocido. Ahora, como me hizo usted la pregunta, me puede ser muy práctico y decir, esto que tengo aquí es antígeno,
¿Por qué es antígeno? Porque es reconocido por esto que tengo acá, que estoy señalando con el cursor, o por esto que está acá, ¿no? Entonces, al poder ser reconocido y que estas células entren en expansión y en fase efectora, esto que en un inicio dije que es un antígeno, ahora acabo de comprobar que se convierte en inmunógeno. Entonces, una molécula, al decir que es inmunógeno, pues cumple las dos cosas. Si digo que este es inmunógeno, es porque es inmunógeno y porque es antígeno. O sea, por eso es la premisa. Todo inmunógeno es antígeno, pero no todo antígeno es inmunógeno. Entonces, si esto por ser muy pequeñito, voy a buscar otra cosa más pequeñita. Esto por ser pequeñito, no puede inducir respuesta, digo que es apteno. Pero al decir que es apteno, pues estoy diciendo que es antígeno. O sea, antígeno es el universo grande, 10 a la 14, 10 a la 16. Dentro de ese universo hay muchas moléculas que sí montan respuesta y por eso se llaman inmunógenos. Entonces, realmente las moléculas cambian de nombre dependiendo de lo que hacen. Entonces, de términos generales, llámele antígenos, pero dentro de los antígenos no todos montan respuesta. Si montan, llámele inmunógeno. Si no montan respuesta porque no han sido reconocidos en ese momento, pero sí pueden ser reconocidos, llámenle apteno. ¿Vamos bien? No sé si aclaré su duda o la respondemos. ¿Sí? ¿Más preguntas? Yo, profesor. Sí. Bueno, supongo que lo va a mencionar después, pero la pregunta es como un por qué o cómo es que se desvía de la ruta o de la vía un inmunógeno de un apteno. O sea, ya no sucede activación o ya no sucede expansión o en qué momento toma un camino diferente y ya no monta respuesta. Ok. No es que se desvíe del camino. Simplemente en el contexto de apteno es algo muy sencillo. Imagínense que por ser una molécula muy chiquitita, puse este ejemplo, ¿ya lo vieron? Y este es mi receptor. Vean, ¿qué pasa? Está tan chiquito que no embona bien, por decir así, ¿no? Lo que imposibilita que active la serie de clonas de linfocitos B. Pero en cambio, si esto mismo está unido a una proteína adaptadora, de entrada, ¿ya lo vieron? Es de mayores dimensiones. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo puede reconocer mejor. Entonces, de esa manera, ahora sí, este BCR que está dentro de un linfocito B ya entra en expansión clonal y en diferenciación. Entonces, algo más conformacional, algo más por tamaño, el poder diferenciar apteno de inmunógeno. ¿Por qué digo que un apteno es antígeno? Porque sí puede ser reconocido, pero no monta respuesta. ¿Cómo sé que monta respuesta? Jugando y uniéndole a una proteína adaptadora. Quizás su pregunta, y me voy a atrever a adivinar lo que está tratando de pensar, era más dicho, ¿en qué momento un antígeno, voy a buscar un antígeno, esta sopa de antígeno, este antígeno, ¿en qué momento se va por el camino de ser inmunógeno o se va por el camino de tolerancia? Eso es lo interesante, porque si este antígeno fuera un patógeno, ¿qué quiero? Camino de respuesta inmunitaria, camino de que se comporte como inmunógeno. Esto se comporta como tolerógeno. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Alguien tiene su micrófono activo. Sí, déjenme. Ya, creo que ya lo silencio. Bueno, repito mi ejemplo. Luego pierdo mi inspiración y a ver si me sale igual. Si este que ven aquí, es de patógeno, quiero respuesta inmunitaria. Pero si esto es algo propio, ¿qué quiero? Tolerancia. Entonces es tan fino ese mecanismo de decidir respuesta inmunitaria o tolerancia que es entender todo el curso de inmunología. Si quiere el detalle de qué dice que se va por uno o se va por otro, es entender la inmunología.
¿Que se equivoca la inmunología? Sí. Por eso tenemos enfermedades autoinmunes, por eso tenemos hipersensibilidades, por eso tenemos enfermedades crónicas, infecciones crónicas. Ahí está la clave, de que el sistema inmunológico se equivoca. Entonces, ¿más dudas, más preguntas? No, Vamos. Entonces, llego a esta diapositiva que siempre he pensado que la debo quitar, pero a mí me emociona hacerles esta pregunta. ¿Contra qué puedo formar anticuerpos? Es decir, me van a decir contra todo lo que es antígeno. ¿Y qué son los antígenos? Pues un universo muy grande, que irradica desde bacterias, protozoarios, artrópodos, helmintos, productos de microorganismos como toxinas, ¿no? Si ustedes inactivan una toxina, se llama toxoide, pues también es antígeno. Si lo unen con cualquier otra cosa, también es antígeno. Si se inventan una nueva molécula ahorita en la mañana en papel, también va a ser antígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente nuestro universo es capaz de reconocer todo. Entonces, ahora lo interesante, alguien me diría, pues si reconozco todo, ¿por qué me enfermo? Porque no siempre se monta respuesta inmunitaria tan eficiente. Porque les acabo de decir que la inmunogenicidad va cambiando. Antes de entrar a la inmunogenicidad, tengo esta diapositiva de Apteno, que en lo particular no me gusta, pero los resultados me han dicho que les gusta a ustedes. Entonces, mientras que les guste, pues la sigo proyectando. ¿Por qué les gusta? Porque viene la definición de Apteno. Bien, sustancia o molécula reconocida por el sistema inmune, incapaz de inducir una respuesta inmunitaria adaptativa. Aquí está el clásico ejemplo, dinitrotolueno, ¿no? El dinitrotolueno, al ser una molécula tan pequeña, al administrarlo a un modelo animal, no induce respuesta. Pero si esta misma molécula de alguna forma la conjugo, la uno covalentemente con una proteína grande que aquí está representada con estas rueditas, y así es un complejo apténico. Y ahora sí, como complejo apténico, sí se monta respuesta. Por eso afirmo que esta molécula sí es capaz de ser reconocida. Alguien me podría decir, bueno, ¿no será que se reconoce todo en su conjunto? No, se ha demostrado que se reconoce todo en su conjunto, que se reconoce esta proteína, pero se ha demostrado también que se reconoce esta parte de aquí. Entonces, esa es la definición de Apteno. es como la vacuna antitetánica, ¿no? No, porque la vacuna tetánica por sí sola puede despertar respuesta, pero de alguna forma muy poco inmunogénica. Entonces, bueno, sí es un ejemplo claro. Vamos a dejarlo olviden lo que acabo de decir y vamos a dejarlo que es un ejemplo de unirla porque es un conjugado de la vacuna tetánica, la del neumococo, más bien es la del neumococo. El neumococo se conjuga a una toxina para hacerlo inmunogénico. Aunque el mecanismo fino de por qué se hace eso lo vamos a ver más adelante. Es más por su naturaleza química. Pero llévense este ejemplo si quieren uno más real. Un fármaco. Luego dicen que el fármaco se unió a proteínas plasmáticas y ahora como proteínas plasmáticas ya tuvo eventos adversos. Bueno, ahí está el claro ejemplo. El fármaco por sí solo, aunque es reconocido, no monta respuesta. Pero el fármaco unido a la albúmina del suero, por alguna razón, algunos sujetos la reconocen y montan respuesta que les ocasiona la patología. Mejor quédense con ese ejemplo y no el de la vacuna, porque el de la vacuna involucra más cosas finas en el detalle. Es una respuesta timo dependiente y timo independiente. Entonces lo vamos a ver más adelante. No se me desesperen. ¿Más preguntas, más dudas? Ahora, ya se los había dicho, pero esta es la diapositiva que me ayuda a, de alguna forma, a reforzar esto. El BCR reconoce como el antígeno, es decir, conformaciones, antígenos conformacionales, ¿no? ¿Por qué digo antígenos conformacionales? Porque los ve así intactos como están. Si están degradados, también los ve así. Y dentro de esas conformaciones, si hablo de proteínas, por poner un ejemplo, puede reconocer la serie de aminoácidos o aminoácidos discontinuos que están formando una conformación. Por ejemplo,
Puede ser, vean la presentación, que esté reconociendo esto. Entonces está reconociendo partecita de esto y partecita de esto. Es un antígeno clásicamente conformacional. Bueno, ahora voy a aclarar algo para no desviarnos del tema. El B reconoce toda esta molécula, pero no la reconoce completa. Imagínense que este es el receptor, este es el tamaño, las dimensiones del receptor. Y este fuera el antígeno. No va a reconocer todo el antígeno. Ya vean, no cabe. Entonces, ¿qué reconoce? Partecitas de este antígeno. Vamos a ponerle nombre a esas partes del antígeno. Si este fuera un antígeno, esta partecita es una determinante antigénica. ¿Por qué determinante antigénica? Porque reconoce esta parte. Si esta parte de acá es otra parte que dentro de ese antígeno es otra determinante antigénica. Esto de acá es otra determinante antigénica. Dicho en mi ejemplo, este antígeno tiene 3 determinantes antigénicas. Entonces, imagínense una Salmonella typhi. ¿Cuántas determinantes antigénicas no tiene? Muchas. Ejemplo concreto de aquí. Si esto es toda una molécula, este es un antígeno, este B, puede haber Bs que reconozcan esta parte de acá. Esto sería una determinante antigénica, puede que reconozcan esta parte de acá, esta otra determinante, esta parte de acá o esta parte del centro. Dicho en otras palabras, el B reconoce determinantes antigénicas dentro de un antígeno. En la vida real, cualquier molécula que es antígeno difícilmente va a ser una sola determinante antigénica. Son un mosaico grande, un conjunto de determinantes antigénicas. Como resultado, pues activa todas esas clonas. En mi ejemplo de la Coca-Cola, que ejemplifiqué 3 determinantes antigénicas, pues en automático están pensando en 3 clonas de linfocitos B que se activan. Por eso les digo, el B reconoce proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos, epítopos en su conformación. Epítopo es sinónimo de determinante antigénica. Durante mi curso voy a ocuparlo como sinónimo, epítopo o determinante antigénica. Abro un paréntesis por esto del inglés. Muchos le llaman epítope. Epítope viene del inglés. Lo correcto en español es epítopo. Epítopo. Para que no se preocupen, mejor díganle determinante antigénica, que creo que desde mi punto de vista es más ejemplificativo de lo que significa. La que determina el ser antígeno. Y ser antígeno es lo que se reconoce. Bueno, entonces, nos damos cuenta que el B reconoce cualquier cosa. Si se quieren poner muy estrictos de qué tamaño, pues aproximadamente de 4 a 8 aminoácidos, si hablo de proteínas, o si hablo de ácidos nucleicos, pues de nucleótidos, todo eso. O sea, es la dimensión, es el tamaño, es decir, cuánto cabe aquí. Pero esto que cabe acá puede ser muy grande la molécula y tiene muchas determinantes. Ahora, vamos a acercarnos al T. Vean lo complejo del T. Y digo lo complejo del T, me moví, porque vean cómo reconoce el T. Solo reconoce ¿qué? Proteínas, siempre y cuando le estén enseñando una secuencia determinada. Y para que esta secuencia determinada sea presentada, debe ser procesada, es decir, degradada y presentada en MHC. De ahí el dibujo, que el T, para que reconozca un antígeno, pues necesitamos una presentadora de antígeno que procese y presente. Aquí está la vista superior de lo que está presentando. Esto que ven en gris no es más que la molécula que presenta. Lo que está en el centro, bueno, la molécula en la cual está el péptido que presenta. Lo que está en el centro es el péptido. Entonces, decimos que pues, es más limitado, puesto que reconoce solo proteínas. Para fines didácticos y ejemplificar en este momento del curso, yo les sugiero que estemos pensando solo en el B. El T poco a poco se va a esclarecer. Tenemos toda una unidad de entender el procesamiento y la presentación y toda una unidad para entender cómo se activa el T. El B es más, para fines prácticos, más sencillo e incluso históricamente fue el primero que se descubrió por ser más simple, por decirlo al compararlo con el T. ¿Dudas de entender qué reconoce el B y qué reconoce el T? Sí, bueno, es que no me quedó muy claro el conformacional, el del B todavía. El del B conformacional. No se preocupe, son las siguientes diapositivas. Voy a recorrerme, es esta. Les acabo de decir que si estos puntitos fueran una proteína y cada puntito un aminoácido, pues no es que reconozca todo, reconoce pedacitos. ¿Les queda claro que los pedacitos se llaman determinante antigénica o epítopo? ¿Hasta ahí voy bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno,
Ahora sí, contesto la pregunta, que era la siguiente diapositiva. Esos epítopos o esas determinantes antigénicas los puedo caracterizar.